historia del tarot, es importante entender de dónde viene todo esto, qué culturas, qué pensamientos, filosofías, misticismos, religiones, han influido o se ven inmersas en todo esto. Pero bueno, para ello, pues voy a compartir unas imágenes. Aquí podemos ver eh, el tarot más antiguo que se tiene, al menos oficialmente, es el tarot Sforza Visconti. Ahí, por ejemplo, podemos ver la carta de el mago. Aquí está, eh, me parece que esta es la emperatriz, porque acá está la justicia, el ermitaño, la estrella, el colgado, la muerte y el hierofante, ¿vale? Eh, Estas cartas, pues para ser precisos, eh, se datan del siglo XV en Europa. Eso, pues obviamente es todo el periodo de la Edad Media y se conocían, pues desde hace mucho tiempo por toda la influencia que llevaban siempre los gitanos en sus viajes y toda esa pues mística exótica que siempre en esas épocas en Europa pues tenían estas personas. Porque pues bueno, pongámonos en contexto, imagínate que estás en medio de la campiña, en una villa medieval y nunca pasa nada, todo es ser granjero y vivir tranquilo, quizás alguna que otra guerra muy local y de repente llega una caravana con gente peculiar, distinta, con ropa diferente, y te dicen que te leen la mano, que te adivinan el futuro, bla, bla, bla. Pues bueno, un poco mediante los gitanos fue que las cartas, digamos, se popularizaron. Em, y fueron tan famosas que ya para el siglo XVII, que es la época del Renacimiento, eh, en Italia, que fue justamente el país que más floreció dentro de este periodo de la historia de la humanidad, donde se le considera la era de el neo de las cosas, neo, en el sentido de que la nueva revisión de qué, de lo antiguo, de los griegos, de los clásicos. Entonces, aquí es importante tener esto en consideración, porque en el siglo XVII renace toda esta fiebre por el pensamiento mágico, por todas esas esos usos y costumbres, esas tradiciones, esos rituales que se hacían en Egipto, que se hacían en Grecia, que se hacían en los templos para Apolo, para Atena, para Afrodita, etcétera, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque, pues bueno, como vamos a ir viendo con el tarot, todo tiene un sentido muy, muy específico, muy importante. Entonces, la familia Visconti Sforza le pide al artista Bonifacio Bembo estas cartas, y son las que estamos viendo aquí. Como pueden ver, pues la verdad es que son bastante bonitas. Eh, Según tengo entendido, tienen detalles en oro, o sea, son lujosas, o sea, tener esto en esas épocas obviamente no era para cualquier persona, o sea, los Visconti Sforza, si no conocen estas familias, fueron los grandes patrocinadores de los artistas de esas épocas, de Miguel Ángel, de Rafael, de Da Vinci incluso, todas esas familias de mercaderes, de burgueses, pudieron financiar a muchos artistas y dentro de esos artistas que seguían manteniendo estas cartas. Y bueno, pasemos ahora a este famoso tarot también. Em, digamos que en esta historia de la línea del tarot, vamos a tener unos tarot que vamos a llamar canónicos, o sea, oficiales, o sea, los que están aprobados por la historia del ocultismo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, hoy en día ya hay tarots de cualquier cosa literal,
desde el tarot de las haditas hasta el tarot de Hello Kitty, Pokémon, lo que tú quieras, ya hay un tarot. Entonces, la ventaja en este curso es que al terminarlo van a poder leer todos los tarots, pero hay que aprender de los tarots oficiales, por así decirlo, o canónicos, y uno de ellos, obviamente, es el tarot de Marsella. Yo creo que ya muchas de ustedes aquí alguna vez han de haber visto estas cartas. Es muy popular, más contemporáneamente, Alejandro Jodorowsky lo hizo muy famoso con una reedición de unas láminas, de un taller de Marsella. Pero bueno, em, aquí, digamos, es donde entra esta etapa, del tarot, que deja de ser solamente estas cartas que reflejaban una serie de imágenes que representaban, momentos o hitos o arquetipos de la sociedad. Aquí, empieza en Francia todo este asunto de las imprentas, de las editoriales, y bueno, en esas épocas que apenas si está por empezar la revolución industrial, pues imagínense, tener una imprenta, pues era lo más tope de gama en tecnología en esa época, sería como hoy en día tener, no sé, realidad virtual, IAs y todo eso funcionando para tu empresa. Antes una imprenta era eso, ¿no? Y en Marsella había muchos talleres y varios de ellos se dedicaban también a hacer juegos de cartas, las famosas, la baraja española, la baraja para el póker, y también hacían las barajas de tarot. Entonces, de ahí nace este tarot tan famoso, que es el tarot de Marsella, ¿vale? Pero justo esa popularización de estas cartas y de no solo estas cartas, porque bueno, ¿qué estaban reflejando al final estas imágenes en esta época? Que en los círculos de personas, muy intelectuales y a la vez muy abiertas a cuestiones espirituales, a cuestiones que van más allá de una lógica, digamos, material, como solían ser bueno, sí, solían ser, porque hoy en día es muy distinto. Las órdenes espirituales, las logias, las órdenes espirituales secretas, como lo fueron en su tiempo, pues el martinismo, ¿cómo se llama? El rosacrucismo, la masonería, no sé qué otro me viene a la mente, el gnosticismo. Eran pequeños grupos muy, 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 selectos y de gente, pues, obviamente en esa época, pues, tenía que ser gente de la altísima sociedad, porque, pues, imagínense, costearse un salón para hacer un ritual con toda una serie de parafernalia e instrumental hecho específicamente para ese ritual, pues, evidentemente se necesitaba dinero. Y, pues, bueno, dentro de esos pensadores nace lo que se le conoce como la escuela del tarot francesa, eh, siendo, pues, varios exponentes muy importantes. Em, Empieza en el siglo XVIII, toda esta fiebre de lo egipcio, porque en esta época, pues, empiezan los descubrimientos arqueológicos, se empieza a explorar más Egipto y, pues, es como una fiebre egipcia en toda Europa, ¿no? Y, dentro de esas, pues, esas efervescencias intelectuales que nacen por ahí, un masón y también fue, pastor de la Iglesia Reformada, Antoine Coq de Gebelon, que nace en 1719, realiza su texto más importante, su obra, más, em, culmen, que es El mundo primitivo, análisis y comparación con el mundo moderno, que es básicamente una enciclopedia de todos los conocimientos de la humanidad, obviamente, pues, de los que él poseía, ¿no? Y eran 8 tomos, siendo uno de esos tomos llamado El libro de Thoth. Y, este libro hablaba sobre las cartas del tarot
atribuyendo cada una de esas imágenes a procesos de iniciaciones egipcias. Y bueno, también él dijo o le dio como posible significado a la palabra tarot, camino real de la vida, ¿ok? Obviamente está totalmente, bueno, no totalmente equivocado, quizás no significaba literalmente eso, porque él decía que en egipcio significaba camino real de la vida, pero bueno, es hasta 1799 que se descubre la piedra Rosetta. La piedra Rosetta literalmente es una piedra en donde está el alfabeto griego, el alfabeto egipcio y no me acuerdo si era copto o no me acuerdo qué otro alfabeto, que era como una especie de tabla de traducción. Entonces, si no hubiera sido por esa piedra, seguiríamos sin saber qué dicen los jeroglifos egipcios. Y bueno, aquí es importante resaltar que Gebeland es el primero que atribuye al tarot a un origen egipcio y le llama el libro de Tot. Después, eh, Jean-Baptiste Allier, que fue mejor conocido como Etelia, fue un ocultista francés que popularizó el uso del tarot en el siglo XVIII y es considerado el primer tarotista profesional. Él, en su libro, em, Las cartas, cómo recrearte con las cartas de juego convencionales, fue un libro en el cual él se ingenió a hacer jueguitos, pero también ciertas tiradas como adivinatorias, ¿no? Muy sencillas, así de, si te sale el 10 de corazones, seguro te dice que sí tu crush, cosas así, ¿no? Pero pues tuvo mucho éxito y después, en 1788, saca otro libro, pero ya con las cartas del tarot, que es cómo recrearse con un juego de cartas llamado tarot, así se llama su libro. Y bueno, ese libro fue en ese momento super bestseller, todo el mundo lo amó, es recordado en el mundo del ocultismo como todo un rockstar, por así decirlo, porque pues primer tarotista profesional y su libro es así bestseller y forma una sociedad. En 1788 hace la Sociedad de Intérpretes del Libro de Tot y continúa con toda esa enseñanza esotérica dentro del tarot en Francia. Y en 1810 nace uno de los pilares del ocultismo occidental, que es Alphonse Louis Constant, que es mejor conocido como Eliphas Levi Tajet. Fue un exclérigo romano. Bueno, antes de ello, se me pasó que vieran las cartas de Etelia. Este es el tarot de Etelia. Em, es un tarot muy peculiar. No podría yo decir que es que fuera totalmente canónico. Sin embargo, las imágenes que tiene, muchas sí son tal cual las cartas, por ejemplo, aquí está la fuerza, la templanza, justicia, pero en el tarot no hay ninguna carta que se llame matrimonio. Entonces, es interesante y pues bueno, es interesante también porque genera este trabajo de asociación de símbolos esotéricos que se transmiten dentro de las logias puestos en las cartas del tarot. Por eso, por ejemplo, aquí vemos siempre estos pisos ajedrezados, que son clásicos de las logias masónicas o rosacruces. Representan la polaridad, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y, pues bueno, aquí tenemos a nuestro jefe de jefes, Alphonse Louis Constant, alias Eliphas Levi Sajet. Él es todavía muy importante para todo el pensamiento esotérico occidental.
ya que él en su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, bueno, este libro es un librazo, se lo recomiendo mucho. Aquí plasma en 22 capítulos, guiño, guiño, cada carta del tarot, bueno, en total son 22 y cada una corresponde con una de las 22 letras hebreas, por lo tanto, pues cada capítulo habla de una carta. Em, es la primera vez en la que se dice de manera deliberada, o sea, sin el secreto, o sea, ahora sí que aquí por primera vez sale a la luz que el tarot está asociado con la cábala. ¿Qué es la cábala? La cábala es la tradición hebrea esotérica, toda la parte espiritual, toda la parte de conexión mística, incluso de usos prácticos de la magia, del pensamiento hebreo. Ahora, con esto que digo hebreo no estoy diciendo judíos precisamente. Em, la cábala es universal. O sea, la cábala puede estudiar cualquiera que quiera aprender la cábala. Al final de cuentas, la palabra en letras hebreas que conecta con humano son los tres elementos: tierra, fuego y agua. Son los primordiales, ¿no? El aire, pues es el conjunto entre el agua y el fuego. Pero a lo que voy con esto es que no es algo exclusivo para un pueblo elegido y bla, bla, bla. No. Todo quien quiera aprender esto lo puede aprender. Y el tarot, se los digo de una vez, es la cábala ilustrada, tal cual. O sea, todos los conceptos, todos los principios de la cábala están ilustrados en el tarot. El tarot sirve de una guía visual de todo ese absurdo mar de información psicoespiritual que es estudiar la cábala, ¿ok? Y bueno, esta imagen yo creo que la han visto mucho por ahí, y si no, se las presento. Este es el famoso Baphomet. Baphomet fue ilustrado por Eliphas Levi, aquí vemos su firma, y lo más interesante de esto es que es una imagen que uno diría: "Oh, por Dios, es del diablo, esto es satánico", no, pero es una imagen sin conocimiento, para poder extraer toda esa información. Em, como como podemos ver, tiene un pentagrama en la frente con la puntita hacia arriba, ¿ya vieron? Esto es la clave de por qué todo esto no es oscuro, o al menos no está, dirigido hacia algo negativo. Ya lo iremos descifrando poco a poco, pero bueno, pongo la imagen porque, bueno, no es negativa, es toda una clave de misterios. Por ejemplo, tiene la palabra solve y coagula en las manos. Solve en latín significa disolver y coagula significa coagular, o sea, hacer condensar, hacer denso, más material. Entonces vemos una luna blanca, una luna negra, una luna creciente, una luna descendente o, ¿cómo se llama? Que se acerca a la luna nueva. ¿Menguante? Menguante, exacto, gracias. Eh, Reflejando que un principio universal, la polaridad, la dualidad. Este universo en el que vivimos es dual, se rige por dos fuerzas polares y un centro y un punto de balance, un punto de equilibrio. Por eso vemos que la imagen es simétrica, que tiene unas alas, a pesar de que tiene una cabeza de asno, tiene pechos de mujer, pero tiene un miembro fálico, tiene también pezuñas. Todo es un contraste, tanto de el género como de lo humano con lo animal,
pero al final de cuentas lo que sobresale es la luz, el conocimiento, al final de cuentas este término iluminación, pues se da porque literalmente el conocimiento te ilumina la mente. Entonces, pues bueno, es toda una carta, eh, es toda una carta, es todo un rollo estos de los simbolismos, pero bueno, es importante conocer el Baphomet. ¿Qué significa Baphomet? Bautismo de sabiduría, ¿ok? Y esto lo desarrollaron los caballeros templarios. Si no conocen a los caballeros templarios, es toda una locura, son maravillosos. Em, bueno, los que existieron antes, porque bueno, todo lo que hicieron fue increíble, que fue, imagínense esto, imagínense a Luke Skywalker conociendo los misterios de una tribu muy loca en el espacio que son súper místicos. Pues bueno, algo así fueron los caballeros templarios. Caballeros templarios eran monjes guerreros que su misión era cuidar el camino de peregrinación hacia Jerusalén. Entonces se les dio el templo de Salomón para que hicieran ahí su abadía. Lo que sucedió fue que los monjes eh, se interesaron por los conocimientos místicos y esotéricos de toda esa región, que pues bueno, colinda con Persia, con Arabia, con eh, todas estas regiones de Egipto y al final de cuentas toda esta ruta de la seda famosa conectaba todo esto. Entonces, ahí fue donde, digamos, estos monjes empezaron a conocer cuestiones de los chakras, empezaron a conocer meditaciones alquímicas, porque al final de cuentas la alquimia es algo que nace en el pueblo persa, con los magis persas. Alc es alc alca es como se llama a la energía fundamental del universo desde la alquimia, que podría ser quizás hoy con la ciencia la antimateria, quizás, pero ese alcaes está aquí. Y solvet coagula es la fórmula alquímica por excelencia. Entonces, adivinen qué carta es esta. ¿Cuál se imaginan que sea? El conocimiento, Sí, sí, el conocimiento de uno mismo, que es el diablo. Esta carta en el tarot representa el diablo. Esta imagen, pues. Fíjense qué profundo, algo que cualquiera diría, ay, qué feo, ay, qué miedo. Pues no, no necesariamente. Y esta otra carta estas dos cartas son las únicas dos que se conoce que ilustró Eliphas Levi. Esta es la carta del coche o del carro. Vemos pues el auriga, que es el personaje que monta el carro. Vemos que tiene otra vez estos pentagramas, símbolos de protección. Bueno, y de muchas otras cosas más. Este símbolo que es una combinación de algo fálico y algo cóncavo, un símbolo hindú de unión, y el famoso orbe alado egipcio, los esfinges. Muchos simbolismos que iremos descifrando, porque todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Fue ilustrado esto por Alphonse Louis Constant, y de aquí nos pasamos a Inglaterra, ¿ok? Aquí ya estamos más, digamos, un poco más cercanos en el tiempo. Antes de pasar a la escuela inglesa, quiero que escuchen algo que expresó tal cual Eliphas Levi sobre el tarot. Él dice, bueno, más que nada sobre el tarot, sobre la palabra tarot, pero él dice que no se llama tarot, se llama taro, y que tarot en realidad es el ciclo de esa palabra, que es como una especie de rueda. Entonces es tarot, 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 como que va girando, ¿no? Y dice, en esta forma, tanto puede leerse rota, que es el nombre de la rueda de Ezequiel, como taro, sinónimo del azoe, mercurio de los filósofos herméticos, alquimistas, que es lo mismo que lo que acabo de decir, alcaes, es una palabra que manifiesta cabalísticamente lo absoluto, dogmático natural
y está formada con caracteres del monograma de Cristo, según los griegos y los hebreos. La R latina, que es la P griega, se encuentra en medio entre la alfa y la omega del Apocalipsis. Luego la T, Tau sagrada, imagen de la cruz, encierra la palabra. Bueno, recordemos que Eliphas Levi también fue clérigo, entonces pues tiene toda esta cosmovisión judeocristiana. Y también nos dice, el tarot es este libro milagroso, inspirador de todos los libros sagrados de los pueblos antiguos. Es el instrumento más perfecto de adivinación a causa de la precisión analógica de sus números y figuras. Efectivamente, los oráculos de este libro siempre son rigurosamente verdaderos, por lo menos en un sentido, e incluso cuando no predice nada, siempre revela cosas ocultas y ofrece a los consultantes los más sabios consejos. Esto es así que de puño y letra de Eliphas Levi y viene en su libro de Ritual y Dogma del Altar. Ahora, pasémonos a Londres. Estamos en Londres, 1888. Y este personaje, junto con este otro, como pueden ver, pues son eh, como con estas condecoraciones militares y todo este rollo, pero bueno, pues eran personas muy de la estatus social muy altísimo en Inglaterra, pero que pues les gustaba investigar, les gustaba leer, les gustaba aprender, no era como que fueran literalmente militares. Y pues bueno, ¿quiénes son? El primero es William Wynne Westcott y el segundo es, que está de pie, es Samuel MacGregor Mathers. Ellos dos son muy importantes porque forman lo que se conoce como la orden hermética de la aurora dorada, ¿ok? La orden hermética de la aurora dorada es la primer logia esotérica que existe en Londres y es de tradición Rosacruz, o se hace de origen alemán. Los Rosacruces es otra orden esotérica muy importante que es de origen alemán y tuvo también su auge en el siglo XVII, en la era del Renacimiento, y ayudó muchísimo en muchos campos de la humanidad. De hecho, Newton fue Rosacruz. eh, Muchos pensadores como por ejemplo Goethe, como Francis Bacon, fueron también Rosacruces. Era una orden que bueno, es porque todavía existe, sus principios son filantrópicos. Digamos que los podríamos asociar como a lo que después Blavatsky, que fue una, bueno, sí, fue una mujer muy importante también para el ocultismo, Madame Blavatsky, una rusa, eh, determinó como la logia blanca. O sea, todos este tipo de organizaciones humanas participan todas de lo positivo y evolutivo que hay en este mundo humano al menos. Obviamente está en todo, todo es polar, está el lado oscuro también, pero bueno, al menos toda esta línea es evolutiva. Y bueno, en esa orden eh, hubo muchísimos personas importantes. Por ejemplo, aquí tenemos a Annie Besant, que fue una ocultista muy eh, importante, que estuvo en esta orden, tiene muchos libros. Uno de los más famosos y de los mejor reseñados es Autodefe. Ah, no, perdón, esta no es Annie Besant, es Dion Fortune, disculpen. De todos modos, no se preocupen, toda esta información la tengo en un resumencito que pueden ustedes consultar en el Classroom, eh, por si hay alguna duda de algún nombre y todo ese rollo. Digo, no se claven, solo esto es como muy eh, casi que histórico, porque pues bueno, es importante entender de dónde viene todo esto. Dion Fortune, su libro más importante, Autodefensa Psíquica, muy bueno. Em, ¿Él quién era? Déjeme, aquí tengo los nombres. William Butler Yeats, que fue un escritor muy importante inglés. Creo que de hecho ganó, si no me recuerdo, el Nobel de Literatura.
Este es Austin Osman Spare, un excelente pintor inglés, y mago. Él fue educado por una bruja, como según cuentan sus biografías, y de verdad sus pinturas son muy alucinantes, increíbles. Él desarrolló los principios de lo que hoy se conoce como la magia del caos y, utilizó mucho los símbolos gráficos, como las firmas mágicas, para hacer muchas cosas. Bram Stoker, el famoso escritor de Drácula, también fue miembro de la Aurora Dorada. Y pues bueno, obviamente, como no, Aleister Crowley, eh, no parodiado, más bien calumniado por la prensa de su época como el hombre más malvado del mundo. Sin embargo, fue todo un genio incomprendido de su época. Em, ¿Quién era él? Arthur Edward White. Él es el autor, digamos, el que diseñó las cartas que vamos a estar nosotros utilizando, junto con Pamela Colman Smith. Esta chica de aquí también, ambos fueron miembros de la orden y ella es la que dibujó las cartas. Entonces, fíjense qué bonito que las cartas del tarot estén dibujadas por una mano femenina. Yo siempre he pensado que las artistas mujeres tienen cierta delicadeza, cierto trazo quizás un poco más fino, más elegante, quizás, ¿no? Es una percepción personal, no digo que todo el mundo sea así, pero a mí me gusta mucho este hecho, ¿no? Que ella haya sido la autora de las obras y le decían Pixie de cariño. Y crearon, tanto él con el diseño y ella con los dibujos, el famoso tarot, mal llamado Rider White, debería de llamarse Smith White. ¿Por qué? Los tarot que son de una línea de tradición esotérica como eh, si uno solo lo hace y lo dibuja, pues se llama con tu nombre, ¿no? Por así decirlo, del tarot de fulanito. Pero si uno le dice a otro, tú dibújalo porque yo soy pésimo dibujando, pero tengo aquí en la mente tal cual como tengo la idea. Tú nada más dibuja. Entonces, es como hoy en día en las series o en los cómics, ¿no? Que hay un guionista y hay un director o hay un dibujante, ¿no? Es lo mismo. En este caso, pues Pamela Colman Smith fue la dibujante y Arthur Edward White lo diseñó. Y pues bueno, estos son los 22 arcanos del tarot, de este tarot, y son los que vamos a estar también analizando a lo largo de la clase. Muy bien, pues vámonos ya ahora sí que a lo fino. Vamos a hacer el trazado fino de todo esto del tarot. Y bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Ay, disculpen, el trackpad está un poco raro. Ya. Esta estructura que vemos es el famoso árbol de la vida cabalística y es un símbolo, diagrama, mapa arquetípico del universo entero. Todo lo que está en el universo, de cierta forma, está sintetizado y estructurado dentro de este símbolo, ¿ok? Em, Está compuesto por 10 sefirot. Cada una de estas esferas se les llama sefirot y literal los cabalistas dicen que una sefirot es una emanación de conciencia divina. Para mí es más fácil si lo organizamos como si fuera em, una computadora. Y es nuestro escritorio. Imagínense esto, tienen el escritorio de su computadora, que es usualmente un fondo de pantalla y en la papelera de reciclaje, ¿no? Cuando está vacío todo.
Y en ese fondo de pantalla, digamos, pues es la nada. ¿Por qué la nada? Pues porque no hay nada, nada más está ese fondo. Y justo en el árbol de la vida, antes de que empiece, hay la nada. De hecho, no solo hay una nada, hay 3 capas de nada. Entonces, esto es un poco puede ser un poco confuso como empezar a hablar de ideas tan abstractas como la nada o el todo, o decir que una sefirot es una emanación de conciencia divina. Puede ser un poco complicado al inicio. Sin embargo, nos vamos a ir habituando a estos conceptos y cada vez va a ser más fácil hablar de ellos. Lo que tenemos que hacer es empezar a llevar eso macro hacia algo micro. Eso es la abstracción y este símbolo está abstrayendo todo el universo. Estas 10 sefirot son como 10 carpetas que tenemos en nuestra computadora. Cada una de estas carpetas pues tiene un título, ¿no? En este caso, la primera se llama Keter, la segunda se llama Chokhmah, la tercera se llama Binah, la cuarta se llama Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod y Malkut. 10 sefirot. Y ustedes, no, disculpen, tengo un poco de problemas con el trackpad. Eh, Ustedes dirán, sí, pero falta esta, no la contaste, serían 11. Bueno, esa se ve, pero no se cuenta. Y eso es un concepto místico, filosófico, cabalístico, tiene toda una lógica de ser, pero ahorita no lo vamos a explicar. Solo lo comento porque pues, explicarlo me llevaría como una hora. Em, cada una de estas, cada una de estas Sefirot van a estar encerrando toda una serie de ideas, de conceptos, de imágenes, de colores, de formas, de deidades, bla, 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 bla. Imagínense que cada una de estas carpetas de esta computadora cósmica, dentro de ese título va a encerrar toda una serie de conceptos que se van a añadir a ese título. Por ejemplo, imagínate que es tu computadora y tienes aquí una carpeta que dice trabajo y tienes otra carpeta que dice pareja y otra que dice familia y otra que dice mascota, por así decirlo. Entonces, si abres esa carpeta, va a haber cosas, contenido que tiene que ver con pareja, trabajo, bla, bla. Pues bueno, esto es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que aquí estamos hablando de eh, carpetas que encierran cosas que existen en el código. Obviamente todo desde nuestra mente. Este símbolo y todo lo que vamos a estar analizando es para que nosotros podamos mentalmente trabajar con esta información. Es una herramienta, ¿vale? Entonces, primero que nada hay que abstraer. Entonces, Keter, Jochma y Binah son las 3 primeras sefirot del árbol de la vida. El árbol de la vida, vamos a ver que se va a dividir en 4 grandes secciones. La triada de fuego, la triada del agua, la triada del aire y Malkut, que solamente es una sefirot. Ahora, fíjense, vamos a ver que aquí al lado vemos un cuerpo humano y vemos que también están las sefirot puestas ahí, ¿no? Como una especie de correspondencia. Esta palabra, correspondencia o analogía, es vital que la tengamos muy clara, que la entendamos muy bien, porque cada una de estas sefirot tiene una correspondencia con todo en el cosmos, como, por ejemplo, vamos a, por ejemplo, Chesed. Chesed es una sefirot que corresponde primeramente con el planeta Júpiter. Por ende, corresponde con todo lo que tiene que ver con Júpiter, con el azul marino, con los dioses, por ejemplo, Zeus, con, puede ser incluso Thor, porque también es dios del rayo. Tiene que ver también con el metal aluminio, que es el metal de Júpiter.
Tendría que ver, por ejemplo, también con las águilas, porque las águilas es un símbolo de Júpiter también, y así nos vamos, bla, bla, bla. Tendría que ver con el incienso eh, de la mirra, que está asociado a este. Y todas, cada una de estas sefirot tienen una correlación, una analogía, una correspondencia con el mundo espiritual, con el mundo emocional, con el mundo mental y con el mundo material. Son 4, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la Cábala dice que todo en el universo está creado a partir de 4 letras, que son las 4 letras más importantes o el nombre divino más importante. Yod, He, Bau, He. Estas 4 letras son las 4 letras más importantes, eh, digamos, como nombre divino. ¿Por qué? Porque cada una de ellas corresponde con un elemento, ¿ok? Entonces, Yod corresponde al fuego, G corresponde al agua, la primer G, Bao corresponde al aire y la última G corresponde a la tierra. Y ahora, ¿esto por qué? Vamos a visualizar esto en esta imagen. Imaginamos que Keter, que es la primer sefirot, es ese agujerito, ese pequeño orificio donde de pronto empezó la energía a fluir en el cosmos. Imagínense esto. Todos estamos familiarizados con la teoría del Big Bang, si la hemos escuchado alguna vez, que de repente hubo un fenómeno en el universo y empezó la creación. Pues bueno, los cabalistas hace muchos siglos piensan exactamente igual, pero ellos al Big Bang le llaman Keter. Keter es ese punto de primera emanación energética. Antes de Keter está la nada, y en ese momento, por algún fenómeno que no podemos comprender aún, nace un primer punto de energía y de ahí se empieza a expandir. Entonces, de aquí empieza a recorrer la energía, por así llamarlo, la luz, para ser más precisos, em, todo una serie de senderos, de caminos, pero los desciende de una manera eh, zigzagueante. Este es el orden de descenso de la luz desde el todo hasta el mundo material, ¿ok? Desde la perspectiva mística, filosófica de la Cábala. Entonces, tenemos que desciende de forma zigzagueante yendo a través de 3 columnas, ¿ok? Estas columnas son ultra importantes. ¿Por qué? Porque son la estructura del cosmos, es lo que sostiene el cosmos. Obviamente desde una perspectiva metafórica, simbólica. Tenemos la columna derecha, que es la columna J, la columna izquierda, que es la columna B, Boaz y Jaquín. Si quieren aprender más sobre las columnas del templo, lean, ¿qué parte es? Reyes, me parece que es de la Biblia. Pero bueno, les checo bien el dato, porque en la Biblia viene toda esta parte de la construcción del templo de Salomón, y en el frontispicio de este templo están estas 2 columnas. Ahora, guiño, guiño, la Biblia es un libro cabalístico y es un libro que tiene muchísima información encriptada, y el templo de Salomón está hablando del cuerpo humano. Es una referencia simbólica al cuerpo humano, por eso vemos aquí esto. Esta estructura simbólica la poseemos nosotros, nuestro ser, también. Y todo tiene una analogía con esto. Entonces, la columna B tiene que ver con el lado izquierdo, el sendero izquierdo, la mano izquierda, y con la energía negativa del universo.
con la energía femenina del universo. Es el lado femenino, negativo. Y la columna derecha es el lado positivo, energético, la fuerza y masculino. Ahora, ojo, no porque diga que es positivo y negativo, le tenemos que dar una connotación cualitativa, o sea, un adjetivo calificativo, no lo es. Es una definición em, energética. Es como los átomos, ¿no? Tenemos los electrones, que son el polo negativo, tenemos los protones, que son el positivo, y los neutrones, que es el neutro, y que es el centro de cohesión de la molécula, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, del átomo, disculpen. Lo mismo pasa aquí. La columna de en medio se le llama pilar medio. O sea, no hay mucha lógica. Es el pilar del medio. La columna derecha, también Hakim le dicen, la columna izquierda, Boaz. Y obviamente en el lado derecho van a haber cuestiones un poquito más, no necesariamente positivas totalmente en nuestra perspectiva humana, pero a nivel energético, la columna derecha representa la fuerza, ¿ok? Y la columna izquierda representa la forma. Entonces, cómo esa energía se le da forma es este juego constante que se genera en el cosmos. Entonces, como hemos visto en muchos lugares, como por ejemplo en el símbolo del yin y el yang, lo positivo está dentro de lo negativo y lo negativo está dentro de lo positivo. Como dice la tabla esmeraldina, que les recomiendo mucho que la lean, se las voy a pasar también. Como es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. ¿Ok? O sea, sé que este contraste en el que existimos, en algún momento esa polaridad tan negativa, llega un punto en que se vuelve positiva. Y esa positividad tan positiva llega un momento en que se vuelve negativa. Entonces es una forma de poder entender cómo se transforma esa energía, es el árbol de la vida. Y la cábala expresa que hay 4 mundos o 4 universos principales que están entremezclados y que conforman el cosmos. Cosmos es una palabra griega que significa orden, ¿ok? Em, estas 4 mundos arquetípicos son, digo, no arquetípicos, perdón, estos 4 mundos cabalísticos son Atzilu, que es el mundo arquetípico, que tiene que ver con el fuego. Después está Bria, que es el mundo creativo, que tiene que ver con el agua. Después está Yetzirah, que es el mundo formativo y tiene que ver con el aire. Y después está Asia, que es el mundo de la manifestación, el mundo de la materia, y tiene que ver con el elemento tierra. Y justamente adivinen a qué conecta todo esto. Pues con el mazo de bastos, el mazo de copas, el mazo de espadas y el mazo de discos o de oros, como también se le suele llamar, o pentáculos. Eh, Recuerdan que en la Biblia hay una parte que habla de la escalera de Jacob, que se duerme en una piedra y que de repente ve cómo suben y bajan los ángeles y bla, bla, bla. Esto es la escalera de Jacob. Entonces, desde la lógica de la cábala, estos 4 árboles de la vida están interconectados y la manera en que la energía desciende desde este punto hasta acá determina, pues, todo lo que se va generando en el cosmos. Suena sencillo, pero, pues, bueno, analizar cada puntito y cada unión justo es la tarea que vamos a tener nosotros. Es lo que vamos a analizar en el tarot. ¿Por qué? Porque, eh, del 1, que es Keter, hasta el 10, que es Malkut, son las 10 cartas numeradas de los arcanos menores, que vienen 10 por cada mazo. Vienen 10 cartas del As, que sería el 1, al 10,
en el mazo de bastos, igualmente en el de copas, en el de espadas y en el de discos. Allá tenemos 40 cartas. Y tenemos que este árbol de la vida tiene además, este, 22 senderos que unen la sefirot. Entonces, fíjense cómo aquí, por ejemplo, podemos observar que Keter está unida a Jokmah por medio de este sendero, que sería el 11, y la letra hebrea que le corresponde. ¿Qué estoy haciendo? Disculpen. Eh, la letra hebrea que le corresponde es Aleph, corresponde con el elemento aire y con el número cero, ¿ok? Y así cada uno de estos senderos corresponde con qué? Con las 22 letras del alfabeto hebreo y por ende con los 22 arcanos mayores. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, Dariush? ¿Por qué? Pues bueno, porque hay un libro cabalístico muy importante que se llama Sefer Yetzirah. También se los voy a poner en el Classroom. Sefer Yetzirah en hebreo significa el libro de la formación. Y es un libro en el cual se narra cómo es que la inteligencia divina convoca a las 22 letras del alfabeto hebreo, viéndose no como letra tal cual, sino como una entidad energética con la cual Yod-Heh-Vav-Heh iba a ser a construir el universo. Entonces, muy simpáticas todas las letras se presentan ante el creador y dicen, pues mira, yo soy la Bau y deberías de crear el mundo conmigo porque poseo estas cualidades de bla, 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 bla. Y ahora yo soy la G y deberás de construir el universo conmigo porque bla, 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 bla. Y así todas las letras pasaron, ¿no? Y obviamente leer ese libro es ultra interesante porque pues nos está también revelando información de las cartas, o sea, de cada letra, como aquí vemos, pues Aleph corresponde con el Log, por ejemplo, es el arcano del Log, la letra Aleph. La letra Bet es el arcano del mago. Entonces, si estamos leyendo información sobre Aleph, vamos a poder correlacionarla con ese arcano y la vamos a poder utilizar. Bueno, es una forma, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que solamente la letra Aleph fue la única que no se presentó ante el creador. Y el creador, pues obviamente se dio cuenta y le dijo, oye, Aleph, ¿por qué no viniste a decir por qué querías o por qué podrías tú ser la letra con la que forme el universo? Y Aleph dijo, no, pues es que pues yo no soy la gran cosa, yo solo pues tengo que ver con el aire y pues fluyo y todo, pero pues no soy tan interesante, ¿no? Entonces, pues fue justo por ese gesto de humildad que el creador consideró a Aleph para crear el universo. Y Aleph justo tiene que ver con el aliento de vida. De hecho, decir la letra Aleph te hace a fuerzas exhalar aire. Aleph. Mira, digan, Aleph, Aleph. Qué interesante, ¿no? Y ese aliento, ese vapor que exhala, es ese calor, esa cualidad de calor, pues obviamente también se compagina con el fuego. Entonces de ahí nace esta frase famosa bíblica de aliento vivificador. Eso tiene que ver con la alma, eso tiene que ver con la energía espiritual y con el mundo arquetípico de Atzilut, como le llaman los cabalistas. Después tenemos, bueno, estas tres sefirot están en esta parte, ¿no? Entonces, la coronilla, donde recibimos toda la energía del universo y digamos que el lado positivo y negativo de nuestra mente, por así decirlo, pero de la mente superior, o sea, de una mente que ya toca con temas de ideas, de abstracción, de cuestiones más de la geometría, de la metafísica. Después pasamos a la triada del agua. El agua, pues como la vemos aquí, está en el pecho y justo el corazón está aquí, mira, Tiferet.
A partir de Binah, que es esta Sefirot, empiezan los planetas: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna y el planeta Tierra, ¿ok? Esta Sefirot habla del zodiaco, todo el zodiaco, todo el cinturón del zodiaco. Y esta Sefirot es energía pura, es energía borboteante y a chorro. Entonces, en la parte del agua, que bueno, pues conecta más con emociones, los sentimientos, el lado místico. Tenemos a Júpiter, que es un planeta benéfico, buenazo Júpiter, y cuando Júpiter está súper afectado en alguna carta o en algún evento astrológico, las cosas van a salir bien. Por el contrario, Marte, dios de la guerra, pues va a ser el conflicto, va a ser la piedra en el zapato y que posiblemente te saque sangre. Pues a Marte le gusta la sangre, por eso el color rojo. Pero la energía que va a poder balancear a un punto de equilibrio esas dos fuerzas es el Sol, que cuando lo correlacionamos con nosotros como humanos, pues es el corazón. Entonces, si nos vamos de lo micro, que es el humano, a lo macro, que es el universo, pues el Sol es el centro de todo el sistema en el que vivimos, ¿no? Y usualmente los soles se ha comprobado que tienen esa fuerza gravitacional que hace que otros planetas y astros giren a su alrededor. ¿Y qué hace el Sol? Aporta energía, aporta calor, aporta luz. Esa es su única función, es lo único que está haciendo todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace nuestro corazón todo el tiempo? Aportar sangre mediante ese latido, ¿no? Y que fluya y que si nuestro corazón se para por 30 segundos, ya empiezas a tener problemas. O sea, los paros cardíacos o preinfartos son muy poco tiempo que tu corazón deja de funcionar. Entonces, es nuestro sol. El corazón es nuestro sol dentro de nuestro cuerpo. Y por eso siempre se habla de que, ay, es que escucha tu corazón, vas a poder lograrlo si conectas con tu corazón, y no sé qué tu corazón. Todo el mundo habla del corazón y corazón, sí, pero para poder conectar con él, pues hay que entender la polaridad que hay para llegar a ese centro. Y eso lo podemos canalizar aquí, junto con todas las cartas que conforman esta sefirot. Esta es la tríada del agua. Obviamente, pues muy resumido, porque hablar de esta estructura y de cada una de las sefirot es súper extenso. Después pasamos a la tríada del aire, la tríada mental, y aquí pues es muy sencillo. Es el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y el subconsciente. La parte creativa, artística, la parte sensible de la mente, la parte analítica, la parte más matemática, un poco más fría de la mente, y el subconsciente, ¿vale? Que es la luna. La luna, Venus, es la parte del hemisferio derecho y Mercurio, la parte del hemisferio izquierdo, que de hecho también conecta con el lenguaje. Entonces, esta es la parte de la mente, digamos, no la que se suele catalogar como mente superior, sino la mente, digamos, común, nuestro estándar de la mente como venimos al mundo sin recibir ningún tipo de educación ni filosofía. Ni nada. Por último tenemos la tierra, o sea, el plano material en donde todos estamos, en donde vivimos, y al final, pues todo conecta o desemboca aquí. Em, Me falta toda una región del tarot que son las cartas de Corte, uno que son el rey, la reina, el caballero y el paje. Y uno diría, pero ¿dónde están? ¿Por qué no están ahí en el árbol de la vida? A ver, dime. Pues bueno, sí están. Corresponde, todos los reyes corresponden con Jokma, todas las reinas corresponden con Binah, todos los caballeros corresponden, me parece, con Chesed,
y todos los pajes corresponden con Malkuth. Y también con las letras. Yod son los reyes, G son las reinas, Bau son los caballeros y la segunda G son los pajes, ¿vale? Y así es como todo este mapa estructural cabalístico, que es el árbol de la vida, que es el fundamento de la cábala, es la estructura del tarot. ¿Se dan cuenta? Lo pudieron percibir, ver, constatar. Y bueno, aquí esta Da'at, que es esta Sefirot como transparente, significa conocimiento, ¿ok? Y es una esfera que no se cuenta, porque desde la filosofía cabalística, Da'at es como, imagínense, una computadora, pero si esa computadora no tiene electricidad, pues no funciona. Entonces, Da'at es ese conocimiento, esa información que está en el cosmos, que está porque si no está, no funciona nada. Entonces, se cuenta, pero no se cuenta. Em, es chistoso porque es algo un poco como paradójico, pero se van a dar cuenta que conforme más vayan investigando sobre ciertas tradiciones místicas, hay demasiadas paradojas en las tradiciones místicas. Por ejemplo, el Zen. El verdadero Tao no es el Tao del que se habla, ni del que se lee, simplemente es el Tao. Y uno dice, ¿qué? No me dijiste nada. Pero porque son cuestiones místicas, no necesariamente es algo lógico, racional. Cuando entiendes un poquito más, ¿por qué? Porque algo te pasó, viviste algo que te hizo entender esa frase y dijiste, oh por Dios, esa frase es la verdad de las verdades, pero tienes que experimentar, tienes que vivirlo, si no, te pueden decir santo y seña y no, no va a pasar, ¿vale? Entonces, pues esto es un poco eso también. Entonces, si les causa conflicto, no la vean ni la imaginen. Vamos a estar prácticamente utilizando solamente estas 10. No se angustien, no se mortifiquen, no digan, no, por Dios, me estás hablando en hebreo, yo quería aprender tarot, ¿qué está pasando? Tranquila. Van a ver cómo sí es necesario, es como, por ejemplo, cuando entras a la universidad o a un curso nuevo y hay ciertas terminologías muy específicas, ¿no? Así de, sí, el electrocardiograma encefálico frontal nos va a enseñar que guachihuá, guachihuá, o tienes que aprender a utilizar el archivo punto .spedif, no sé qué, y tú dices, ¿qué? Igual, siempre va a pasar ese tipo de situaciones cuando aprendemos algo nuevo, ¿no? Pero conforme van pasando las clases, nos vamos a ir familiarizando con los nombres, con las ideas, con los conceptos. Y bueno, las que tienen sus amigas que ya tomaron este curso pueden preguntarles y van a poder constatar que saben de qué están hablando. Si le dices, oye, ¿sabes qué es Keter? Te van a poder responder, aunque sea un pequeño esbozo de lo que es Keter. Estoy totalmente. Entonces, no se mortifique. Esto es la parte, digamos, estructural que posee el tarot, ¿ok? Es importante entenderla en la primera clase, pues va a ser así que el temario, básicamente. Poder ir descifrando cada parte de todo ese gran símbolo es ir viajando a través de todas las cartas. Es exactamente lo mismo. Solo que obviamente es como cuando éramos niños, ¿no? O bueno, al menos a mí me pasaba, que cuando quería aprender algo prefería siempre los libros con dibujos o con ilustraciones que los libros donde pues era puro texto. Entonces, pues bueno, si nosotros nos vamos a estudiar estos símbolos y todas estas estructuras con puros libros, pues va a estar muy difícil, va a ser muy complejo. Y se los digo porque he leído esos libros después de haber aprendido el tarot y se me hace sencillo, pero me imagino leyéndolo sin un contexto, le digo, "Oh, por Dios, necesitas tener algo que te dé más o menos una dirección para entender eso". Tranquilas, el tarot es eso. Entonces, el tarot
al final de cuentas encierra todos los conocimientos de la cábala, y la cábala es una tradición de transmisión de la sabiduría, primigenia o pristina de la humanidad, desde la visión occidental, ¿ok? Muy importante, subráyenle ahí, occidental, porque es muy distinto la visión espiritual de Oriente, o la visión espiritual, mesoamericana, o sudamericana, o de los aborígenes australianos. Sin embargo, todas tienen puntos de unión, todas, todas, todas. Y todas siempre van a hablar de lo mismo. Y eso mismo está ahí en el tarot, y son los arcanos. Entonces, para todas las que aquí trabajen con otras tradiciones, con otras ideas, o con una religión, o con técnicas espirituales, bla, 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 van a encontrar aquí en el tarot una gran estructura, justamente, un mapa con el cual ustedes pueden rápidamente empezar a jalar toda una cadena de correspondencia. Entonces, cada carta al final se vuelve un universo en el que entras y es todo un mundo. Cada carta, literal, todas las cartas del tarot, toditita, son un mundo por sí mismo. Y estudiar cada una a profundidad no solamente implica la mente intelectual consciente, también implica la intuición, obviamente, y un trabajo de meditación e introspección muy profundo. Bueno, obviamente para obtener el máximo de aprovechamiento de esta herramienta, porque es una herramienta que, como vemos, trabaja con el fuego, con el agua, con el aire, con la tierra y con la quinta esencia, que es el espíritu, el akasha, el éter, ¿ok? Y adivinen qué, ese, que es nuestro pulgar, es la que contiene a todas. Ese es el símbolo del puño. Son los 4 elementos que son contenidos por el puño, por el pulgar, que permite la acción, ¿ok? Entonces, todo tiene un simbolismo, al final de cuentas. Todo, si queremos, le podemos buscar tres pies al gato, como dicen, ¿no? Y bueno, ahora vamos este, a ver un poquito, abuelo de pájaro, esta otra imagen, que es también muy importante para estudiar el tarot. Básicamente nos vamos a estar guiando con el árbol de la vida y con esta rueda astrológica, ¿ok? Esta rueda astrológica tiene que ver con todo lo que es un año solar, ¿vale? Podemos ver que aquí empieza en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, ¿ok? Vemos también que nos marca qué elemento es, bueno, está en inglés, pero bueno, fuego, tierra, aire, agua, y qué tipo de signos son, cardinal, fijo, mutable, a qué mazo corresponde. Wands significa bastos, disc, discos, swords, espadas, y cups, pues copa, ¿no? Agua, aire, tierra, fuego. Después vemos una numeración que siempre va a empezar por cuadrantes. Este círculo está dividido primeramente en 4 y cada cuadrante corresponde a una estación del año: primavera, verano, otoño, invierno. Obviamente, pues los signos que transcurren en cada una de esas estaciones, que son 3, y empezamos del 2 al 10, 2 al 10, 2 al 10, 2 al 10, ¿ok? Estas son las cartas, perdón, las cartas de arcanos menores numerados. El as está acá. La energía del as abarca toda una estación. El as de discos, el as de bastos, el as de copas,
y el as de espadas, junto con el paje. Y estos círculos que vemos acá, bueno, más que círculos, esta línea más bien que vemos acá, son las cartas de corte. Pero fíjense cómo es la única que está desfasada por un decanato. ¿Cuáles son los decanatos? Pues estos. ¿Qué significa decanato? 10 grados. ¿Y por qué son 10 grados? Porque si un círculo lo dividimos por 12, tenemos que se divide en 12 con 30 grados. O sea, cada división es de 30 grados. Entonces, ¿por qué 12? Porque son 12 signos zodiacales y cada signo posee 30 grados de orbe del círculo y cada 10 grados es una de las cartas de arcanos menores. Entonces, esto nos conecta totalmente con el tarot. O sea, nosotros vivimos el tarot año con año, solo que bueno, no lo hemos visto desde esa perspectiva. Cada carta refleja la energía eh, psicoespiritual que se desarrolla a lo largo del año. Cada carta de arcano menor numerado. Y durante estas temporadas también se manifiesta las cualidades y características de las cartas de corte. Va fluyendo dependiendo el año. Y por ejemplo, ya con esta tablita nosotros podríamos descubrir qué cartas nos pueden conformar como nuestra esencia y nuestra personalidad. Entonces, dense cuenta cómo es que estamos combinando aquí la cábala por un lado y la astrología por otro. Y ya bueno, de por sí la cábala por sí misma ya incluye la astrología en ella. Entonces, la cábala, de cierta forma, el árbol de la vida, nos va a estar hablando de lo macrocósmico y la astrología nos va a estar hablando de lo microcósmico. Lo macrocósmico entendiéndose como todos los procesos espirituales o cósmicos que suceden a una gran escala, y lo microcósmico, en este caso, lo que nos sucede a nosotros como humanos en este planeta. Entonces, pues bueno, como pueden darse cuenta, hay que estudiar eh, qué significan los planetas, qué significan los signos, qué significan los elementos principalmente. Eso es con lo que más vamos a estar trabajando con las cartas de arcanos menores. Y con las cartas de arcanos mayores, pues habrá que repasar un poco más la cuestión de los sefirot y los senderos. Sin embargo, van a ver que es todo un viaje muy, muy interesante y en realidad es bastante sencillo de aprender. O sea, es tardado porque son muchas cartas y tienen mucha información, pero en realidad no es algo que sea demasiado complejo o que sea demasiado difícil de que uno lo aprenda. O sea, sí es complejo, pero no es que sea difícil que lo comprendas, que lo hagas tuyo. Solo es como cualquier arte, porque el tarot es otro arte, requiere tiempo, requiere disciplina, requiere voluntad, requiere ganas de estudiarlo, ¿ok? Todas las clases voy a dejar una práctica. Y esa práctica no es como que yo sea un maestro y les voy a calificar tareas. No, no soy maestro de nada para empezar. Yo soy un estudiante como ustedes, solamente pues empecé un poquito antes estos conocimientos, ya hace como unos 7, 8 años más o menos, pero no soy maestro, o sea, no me pongan ese título, por favor, porque maestro, pues solo el Jesus Christ o Buda o Zoroastro, yo creo, fueron maestros. Yo no llego a ese grado todavía. Soy un alumno, un compañero, como ustedes también lo son. Y lo único que estoy haciendo es facilitar la información y aportar mi experiencia en ella, porque pues bueno, también la experiencia ayuda a escuchar a otros, ¿no? Dicen que solamente lo, la gente aprende cayendo en los errores o como dicen, a golpes, pero también se dice que los sabios son los que aprenden del ejemplo. Entonces, pues, procuremos ser así, más sabios y menos loquillos. Y aquí va entonces la primer práctica, ¿vale? Estas prácticas son muy
fáciles, no es algo que les vaya a exigir quizás más de 5, a lo mucho 10 minutos, y les recomiendo mucho que las hagan porque es parte del trabajo con el tarot. O sea, no podemos leer el tarot si no vemos las cartas, si no las utilizamos, si no las barajeamos, si no estamos con ellas interactuando, ¿vale? Entonces, la primera práctica es muy sencilla. eh, Tomen su baraja de tarot, y van a barajearla. Ahora, muy importante, no importa que si ustedes barajean de tal forma, que si la mano derecha, la mano izquierda, que si prendieron la velita, que si no la prendieron, que si pusieron el incienso, que si tiene que tener una caja especial, que si una madera, es indiferente. Háganlo como ustedes les nazca, como a ustedes les guste, como a ustedes su esencia interna les diga cómo lo tengan que hacer. ¿Por qué? Porque en el tarot no hay reglas como tal. Hay una estructura, pero no hay una regla como tal de tienes que cortar el mazo 3 veces y tomar la carta 16 del lado izquierdo con la mano izquierda y después voltearla con la derecha. No, no, no. Eso ya son cosas que cada quien se puede hacer. El tarot es libertad total. Entonces, si estás barajeando y de repente te faltó una, pues esa la tomaré en cuenta. O, no, no la voy a tomar en cuenta, voy a barajear otra vez y agarro una. Como ustedes quieran, de verdad. Como ustedes deseen, como salga, pero el chiste es que barajen y saquen una sola carta, ¿vale? Y esa carta va a ser su carta diaria. Lo tienen que hacer en la mañana cada que despiertan. Entonces, cuando se levanten, tengan ahí en su buró cerca su tarot, y lo primero que hagan, o de las primeras cosas que hagan es vayan a su tarot, revuélvanlo y pregunten, tarot, ¿cuál es mi carta del día? Y sacan una carta, ¿vale? Esta es una práctica que yo sigo haciendo, por ejemplo, es algo que cotidianamente hago porque es muy interesante hacerlo y también muy, muy útil. ¿Y qué van a analizar? Pues bueno, lo primero que van a hacer es sacar la carta, ya que la tienen, van a observarla solamente. No, es inevitable que te aborden pensamientos, que te aborden ideas, que te aborden sentimientos, bla, 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 pero solamente van a observar la carta. A lo mucho 1 minuto. O sea, no se van a quedar ahí clavadas 10 minutos viendo la carta, ¿no? 1 minuto a lo mucho. Ven la carta, la escanean bien, lo más que puedan, todo lo que lleguen a ver, y después de ese minuto van ahora, digamos, ya pueden quitar la carta de su visión, cierren los ojos o busquen una manera de conectar con su lado interno y perciban todas las sensaciones, todas las emociones, ideas, pensamientos, ahora sí, analícenlas o recíbanlas o escúchenlas y escríbanlo todo. Deben de tener entonces una libreta que le van a llamar, bueno, en el mundo ocultista le solemos llamar el diario mágico, pero pues puede ser una bitácora o un registro, como le quieran llamar. El chiste es que tienen que tener una libreta y les recomiendo que lo hagan a mano. ¿Por qué? Porque sí, podemos ser muy modernos y tener nuestro celular, o nuestra tableta o nuestra computadora y lo que tú quieras, pero hay algo en escribir que es muy distinto a teclear o a poner tapping en un celular. Y, y es una manera muy, muy primitiva de magia. Escribir es de las primeras formas de magia que han existido. Em, los símbolos encierran mucha información. Entonces, el que tú puedas escribir y veas cómo va tu letra y cómo se transforma, y todo ese tipo de cosas, incluso hay gente que las puede interpretar y toda una rama, creo que de la criminología y no sé cuánto. Entonces, es importante que escribamos y que llevamos nuestro diario mágico. Ahí en la carta diaria van a escribir en la mañana todo lo que percibieron.
sea, ay, después de observar la carta, sentí que me dio comezón en la espalda y de repente me llegó una angustia, pero no sé de qué. Y todo eso lo anoto, todo, todo. Va a pasar el día. Ustedes, pues, a lo suyo, ya siguen con su rutina, lo que tengan que hacer a lo largo de su día, y en la noche van a volver a ver la carta, o sea, la dejan en su tarot arribita para que, pues, cuando regresen la puedan volver a ver. Y ahora ya no van a checar las percepciones, sino que van a analizar en un ejercicio ¿cómo se llama?, de recapitulación de su día, en qué momento esa carta estuvo presente en su día. Por ejemplo, te sale la carta de el loco, ¿no? Te salió el loco. Y bueno, ojo, también es importante, después de anotar las percepciones, se me estaba olvidando, pues investigar la carta, ¿no? Es ver qué significa, a qué corresponde, si corresponde a un planeta, si corresponde a un elemento, si corresponde a un signo zodiacal, bla, 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 bla. Y todo eso, pues lo lees, lo analizas y dices, ah, ok, interesante. Por ejemplo, si fuese loco, pues tendría que ver con cuestiones de inicios, de creatividad, de pureza, de inconsciencia puede ser también, o sea, muchas cosas tienen que ver con también con la mente, por ejemplo, que sería muy distinto a que te saliera una reina de discos, que tendría que ver con una persona en específico que está muy conectada con el signo de tierra, con, sí, con la energía de tierra y de agua. Entonces el tarot sí te va a delimitar por dónde va a ir la tirada. Sí te va a decir, ah, mira, esto está hablando de este tema, esto va a estar hablando de este otro tema. Entonces es interesante porque así cuando regresen en la noche, ya antes de dormir, y recapitulen su día y digan, ah, pues hoy me salió el loco, pero ¿dónde estuvo el loco? Y empiezan a pensar ah, claro, pues hoy empezamos el nuevo proyecto que tengo con mis amigos, o hoy inicié un nuevo curso de tarot, o hoy, no sé, vi un vagabundo muy loco en la calle. Pues bueno, escriban lo que ustedes consideran que ahí se vio reflejado. Y tampoco tienen que escribir Biblias, ¿verdad? O sea, tiene que ser, pues, lo que es nada más, concreto, y a lo que sigue, ¿no? Y a lo que sigue. Procuren hacer esta práctica un año, de menos, así describiendo y todo ese rollo. ¿Por qué un año? Porque en un año ven varias veces, posiblemente puedan ver varias veces todas las cartas. Entonces, eh, es una gran forma de ir aprendiendo el tarot porque no solamente estás aprendiendo el significado que viene en el libro, o que yo te dije, o que encontraste en internet, sino que también estás relacionando contigo, con tu vida, con tu día a día, eso que está en la carta manifestando. Entonces, cuando tú vuelvas a ver esa carta, te vas a acordar, ah, claro, esa carta fue de cuando yo empecé mi negocio. Me acuerdo que me salió y es el loco y tiene que ver con inicios. Entonces, si estás haciendo una interpretación, una lectura, ya tienes esa conexión rápida de decir, claro, está hablando también de estos temas. No sé si me estoy dando a entender. Es hacer tuyo el tarot, llevarlo a tu vida, llevarlo a tu día a día, verlo reflejado ahí. Entonces, eso de verdad que facilita mucho aprender el significado y fluir con todas las cartas. Y además, pues es muy interesante, sino que las cartas, por su diseño, por sus colores y por el simbolismo que poseen, actúan en nuestro subconsciente. Entonces, es una manera también de empezar a interactuar subconscientemente con las cartas. La intuición es una facultad que todos los seres humanos tenemos, todos, absolutamente todos, obviamente en mayor y menor medida, pero todos la poseemos. Y el simple hecho de utilizar las cartas del tarot ayuda a que nuestra intuición crezca. El solo verlas y manipularlas, interpretar, bla, bla, va haciendo que poco a poco tu intuición se vaya afinando.
Y créanme, yo cuando empecé era la persona cero intuitiva del universo, o sea, era una piedra en sensibilidad. Y pues con la práctica, el estudio, la cotidianidad, pues sí siento que he desarrollado una intuición, pues digamos, buena. No digo que es, puta, soy el máster de la intuición, porque no, para nada. Pero, pues para ser hombre, pues creo que tengo una intuición bastante buena. ¿Por qué digo para ser hombre? Pues porque la mujer de manera natural posee una intuición muy buena. Entonces, ustedes tienen una gran ventaja porque ya tienen la intuición súper al 1000 por lo regular. No digo que todas las mujeres, pero por naturaleza, sí es. Entonces, pues, tienen esa ventaja y con el tarot van a poderla ir afinando, ejercitando, reforzando y sobre todo aprender a distinguirla, aprender a escucharla, a saber, esa es la intuición, esa no es mi mente, ese no es un recuerdo, eso no es una experiencia, eso es la intuición. Entonces, eso se va logrando con la práctica, con estar interactuando con el tarot y bueno, también la meditación ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, estamos en tarot. Solo arcanos mayores, todas las cartas, ¿vale? Todas las cartas, todas. No se preocupen, ya conforme va transcurriendo el curso, pues vamos a ver todas, no importa que de repente vemos un arcano mayor, arcano menor, ¿vale? Esa sería la práctica. Esta práctica se le suele llamar la práctica de la carta diaria o el ritual de la carta diaria, como ustedes le quieran decir, llamar, es indiferente. Bueno, no me queda nada más que agradecerles. Muchísimas gracias por tener aquí sus rostros y sus corazones presentes en la carta, presentes en la clase. Y pues bueno, les mando un abrazo muy fuerte. Les deseo mucho éxito en su semana, que estén muy bien. Bye.